Gracias a los que habéis conseguido llegar esta mañana aquí. Era un reto complicado. No me voy a entretener mucho, solamente voy a introducir lo que va a pasar esta mañana, pero bueno, otra vez que tengo un minutito de gloria, voy a agradecerle a Elena Lázaro y a... Otra vez, que si no lo digo reviento. Voy a agradecerle, por supuesto, al equipo de la Unidad de Cultura Científica, a todo el personal del rectorado que nos ha estado ayudando, en particular a Daniel, que está ahí arriba, que no le veis, pero está por aquí. Gracias, Dani, por todo. Y, por supuesto, porque lo he comentado con muchos compañeros, a todos los miembros del comité organizador y del comité científico, porque es muy fácil montar un congreso con el respaldo de las personas que forman parte de ese comité científico, porque es muy fácil conseguir que un ponente venga si Moncho le ha echado el teléfono, en fin, si tienes esos referentes. Como todo es muy fácil de montar, pues hay quien ya tiene una propuesta para el congreso de 2019. Lo que quiero aprovechar, lo que me da oportunidad para animaros a que si tenéis propuesta para 2021, a lo largo de 2018, podáis ir madurándola, ¿vale? Y hacérsela llegar a la asociación, de forma de que en 2019 podamos anunciar la siguiente sede y no nos paremos ya mucho. Bueno, voy a decir sus nombres y luego ellas dirán la ciudad. Lo voy a decir para que vayáis preparando el hashtag de gracias, ¿vale? Pues gracias, Delfina Roca, es el hashtag que tenéis que ir preparando para 2019, porque va a ser a quien le toque trabajar todo esto. Va a subir con sus compañeras, que son Elena Garrido, Rocío González y Laura Serrano. Hola. Bueno, pues buenos días. Como os ha dicho, soy Delfina Roca y soy responsable de divulgación en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Y bueno, voy a dedicarle, no os merecéis un minuto, sino muchísimos minutos por la organización de este congreso. Estamos agradecidísimos, supongo que todo el mundo coincidirá conmigo en lo cuidadosos que habéis sido, cómo nos habéis cuidado, cómo habéis tratado con detalle cada una de las cosas que se han hecho. Yo, por lo menos, me llevo un muy buen sabor de boca de Córdoba. Espero poder llegar, aunque sea muy cerquita de lo que habéis podido hacer vosotros y que nos ayudéis en ese proceso. Afrontamos este reto con muchísima ilusión y espero veros a todos en Murcia en 2019. Decir también, no quiero olvidar decir que me pide José Manuel López Nicolás, el coordinador de la Unidad de Cultura Científica, que disculpe su ausencia porque ayer tuvo que marcharse por motivos personales y profesionales, pero bueno, está aquí también en esencia y apoya esto. Y deciros que en los últimos años la ciudad de Murcia ha sido una de las ciudades españolas que más ha apostado por la divulgación científica. Y eso puede comprobarse a través de las actividades que han puesto en marcha los diversos museos científicos, los docentes de todos los ámbitos, desde primaria, secundaria y la universidad, y también a través de las asociaciones de divulgación científica. No en vano, la Asociación de Divulgación Científica de Murcia está poniendo en marcha muchísimas actividades de divulgación. Y, por supuesto, la Universidad de Murcia, que de esto sí que puedo contaros un poquito. Desde 2010, en el momento que llegué a la universidad y pusimos en marcha la Unidad de Cultura, hemos trabajado ininterrumpidamente, dejando pues muchas horas de nuestra vida para tender puentes entre la ciudadanía y la ciencia, algo que creo que a todos nos preocupa, a todos los que estamos al menos aquí. De alguna manera seguimos con la ilusión de hacer ese trabajo a pesar de todas las dificultades, los pocos recursos y los instrumentos que hemos tenido, pero creemos en esto y nada. Y ponemos, por supuesto, todo lo que tenemos dentro de la universidad para que podamos llegar a buen fin. Y
Cualquier cosa que podáis necesitar, que os apetezca saber de la ciudad, aquí estamos. Dejo a mis compañeras que sigan explicando un poquito. Bueno, el objetivo principal que vamos a tener desde la ciudad de Murcia para el Congreso de 2019 va a ser principalmente tratar de que todos los agentes implicados en la comunicación científica puedan sentirse verdaderamente representados. Es por ello que vamos a tratar de que todas las ponencias tengan que ver con la divulgación, que aúna tanto a periodistas, a divulgadores, a investigadores como a docentes que hagan una labor activa. Por lo tanto, la multidisciplinaridad va a ser el sello de identidad que tenga el Congreso en 2019. Por otro lado, los temas que vamos a tratar, dentro de la diversidad que haya, serán principalmente las estrategias de comunicación social de la ciencia y el impacto que tienen ellas, cuáles van a ser los nuevos formatos en los que se van a divulgar en los próximos años y, por último, cuál es el papel que cumplimos nosotros como agentes. Bueno, y en cuanto a los recursos, además del evidente apoyo económico, la universidad aportará los recursos necesarios como instalaciones, desde todo el personal de la Unidad de Cultura Científica, y además contaremos con los medios de comunicación y las entidades y organizaciones con las que colaboramos asiduamente. En cuanto al comité... me pasa. Bueno, lo dejo ahí. En cuanto al comité científico, que valorará las propuestas, estará formado por profesionales reconocidos de la comunicación científica. Y ahora sí, perfecto. Bueno, deciros a todos vosotros, los que todavía no conozcáis Murcia, que es una ciudad con muchísimas horas de sol, con todo lo que eso permite. Es una ciudad que tiene más de 440.000 habitantes y la región tiene más de 1,4 millones de habitantes. Y además quiero destacar que Murcia es una de las ciudades más valoradas por todos los turistas y por los alumnos de Erasmus que vienen a la región a visitarnos. Me gustaría decir que además de las actividades académicas que por supuesto tendrán lugar en el Congreso, como es una ciudad con gran atractivo turístico, vamos a programar actividades de ocio cultural que nos permitan pues, visitar los lugares más destacados y más relevantes que tenemos en nuestra región, como por ejemplo pueden ser el casco histórico que se encuentra en el centro de la ciudad, o lugares especiales que también hay en las afueras de Murcia, como por ejemplo el Mar Menor que podéis ver en la fotografía. Así que deciros que en Murcia hay mucho que ver, hay mucho que comer y mucho que disfrutar, así que os esperamos a todos. Y bueno, además de la Asociación Española de Comunicación Científica y de la Universidad de Murcia, contaremos con la colaboración de la Fundación Séneca, el Ayuntamiento de Murcia y empresas privadas de la región. Para terminar, quiero leeros un mensaje que me ha mandado José Manuel esta mañana al WhatsApp, ¿vale? Y que os leo literalmente. Córdoba ha puesto el listón muy alto. Enhorabuena a los organizadores. Pero en Mordor no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Gracias y nos vemos dentro de 2 años. Prepárense. Celebro ver tantas caras, menos que las que hemos tenido estos días atrás, pero yo pensé que tras la sesión de anoche iba a haber más retrasos. Así que gracias por estar aquí. Gracias a todas las entidades, que no voy a enumerar una vez más, que nos han ayudado a organizar este congreso. No daré las gracias a Elena Lázaro. Y simplemente queremos pues hacer una especie de pequeño resumen de lo que ha ocurrido en las sesiones plenarias, en las mesas redondas. Algunos de los que participaron moderando alguna de las mesas no está, entonces leeremos algunas de las conclusiones que nos han mandado, pero vamos a ser muy rápidos porque nos espera hoy una visita. Inaplazablemente tenemos que acabar antes de las 11, preferiblemente a las 11 menos 10 o menos cuarto. Así que voy a pedir a los que moderaron cada una de las mesas que sean muy escuetos en su descripción. Los que han enviado ya textos no han sido tan escuetos, pero intentaremos agilizarlo. Hay una conclusión general de este congreso que va más allá de las conclusiones particulares de cada mesa,
y es el entusiasmo que ha suscitado, no sé, las ganas con las que habéis participado. Yo creo que el éxito de este congreso, por una parte, es de la organización y ya sabemos quién lo ha organizado, pero la otra parte importante es de vosotros. Lo comentábamos estos días, creo que el éxito ha sido sobre todo fruto del hambre que había para que se volviese a celebrar este congreso después de 7 años, desde la última vez que se celebró. Creo que a partir de ahora y a raíz del éxito de esta convocatoria podremos disfrutar cada 2 años de un congreso. Sin más, vamos a dar paso a los que intervienen en la mesa. Yo no sé, Moncho, si tú quieres decir algo como presidente del comité científico. Bueno, más que nada porque si uno se sienta en una mesa se supone que va a decir algo. Y sí, yo quería decir, como persona que estuvo en todas las ediciones de los congresos y participando en la gestación de la idea, que el nivel de esta edición ha sido muy alto, no solamente medido en asistentes, sino en la calidad de las intervenciones, en la riqueza de la comunicación, y solo ha habido defectos de organización, pero ya sabéis a quién son debidos. Y ¿ha salido de la sala? No, que el nivel para Murcia está alto, pero como siempre los atletas superan los récords, o sea que se va a superar. Quería deciros que existe un comité científico intercongresos, que le llamamos, que está formado fundamentalmente por personas que han tenido experiencia en la organización de anteriores y algunas otras, y que nos pondremos a trabajar a partir del lunes para que el Congreso de Murcia pues sea una maravilla. Evidentemente tendremos a Elena en ese comité científico para que nos pueda decir los secretos de cómo ha conseguido todas las maravillas que ha conseguido aquí. Nada más. Bueno, debo contradecirte, Moncho, porque de eso habíamos hablado, pero tenemos una nueva propuesta que hemos estado esta mañana hablando con el presidente de la asociación y no queremos a Elena Lázaro en el comité científico. Queremos que presida el próximo comité organizador. Se lo merece y esas cosas. Bueno, vamos a ir en el orden en que se produjeron las mesas redondas y, por tanto, la primera, como fue la que moderó Pampa García Molina, que me envió sus notas y me pidió que se las leyera. Ella envió un texto bastante largo, yo voy a predicar con el ejemplo y voy a intentar resumirlo. En esa primera mesa se trataba de ver las distintas estrategias nacionales de comunicación de la ciencia en el modelo europeo y en el modelo americano. Por parte del modelo americano estuvo Pedro Aedo, responsable que nos estuvo contando cómo funciona el Ministerio de Ciencia en el que se inserta la comunicación científica allí. Es un modelo que nos recordó, yo no creo que haya tantas diferencias con el modelo europeo, lo que me dio la impresión, y a mí y a Pampa, es que es un modelo más joven que los europeos. Nos dijo que llevaban 7 años y muchas de las iniciativas que estaban llevando a cabo pues se parecen bastante porque a las europeas, donde hemos ido desarrollando muchos de vosotros en las unidades de cultura científica, todo tipo ya de ideas para comunicar la ciencia, y ellos se hacían eco de muchas de ellas. Voy a ver si lo leo. Vale. Participó después Rosalía Vargas, presidenta de Ciencia Viva, que es la Agencia para la Cultura Científica y Tecnológica de Portugal. La verdad es que en algunos momentos yo sentí una cierta envidia porque hacen cosas que en este país, a pesar de las muchas que hacéis, no se hacen. A mí me pareció estupendo que tengan 2 días nacionales, uno dedicado a la ciencia y la tecnología
y otro dedicado a los científicos. Bueno, a veces estas cosas son meramente testimoniales, pero también implican muchas veces el refuerzo del mensaje que queremos mandar a la sociedad para hacer actividades de comunicación de la ciencia. Bueno, nos contó muchas de las cosas que hacen. Nos llamó especialmente la atención a Pampa y a mí que tuviesen 20 centros de ciencia viva y 2 más en construcción en un país como Portugal, que es más pequeñito que España, que utilicen edificios, recordaréis que nos llamó la atención, iglesias, cárceles, monasterios, fábricas, para unir tradición y distintas manifestaciones culturales tradicionales con la ciencia. La ciencia no tiene por qué estar reñido con todas esas manifestaciones. Y las granjas de la ciencia también fue una idea estupenda. Planteó algunas preguntas, porque Pedro Aedo, el que nos habló de Argentina, fue más propositivo, fue más expositivo que propositivo, y yo creo que Rosalía hizo algunas preguntas que nos deben hacer reflexionar. ¿Por qué los gobiernos deben apoyar la cultura científica? ¿Qué pueden esperar a cambio? ¿Estamos haciendo preguntas a la sociedad o la sociedad nos hace preguntas? Y nos habló de la Santísima Trinidad, que todos recordaréis si estuvisteis, que yo creo que fue algo que conocemos todos, pero que ella le puso un nombre estupendo. Después intervino Rosa Capeans, como esto es más de casa, y nos estuvo contando las cosas que se hacen desde FECIT, que son muchas y que han ido a más. Nos habló de la red de museos, de la red de unidades de cultura, de FameLab, de la convocatoria anual, de la encuesta de percepción social de la ciencia. Y bueno, el objetivo que ella puso aquí sobre el tapete fue que conseguir una participación creciente de la ciudadanía en todo el proceso de I+D+I, no solamente para recibir lo que la ciencia nos cuenta, sino para participar. Algo que luego en el debate se suscitó por aquello de que tienen que opinar o participar los ciudadanos que tengan una opinión informada o todos los ciudadanos. Bueno, yo creo que estuvo bien algo de lo que dijo Rosa, que era que a medida que la gente participa, aunque no conozca, va conociendo, y es un bucle que se retroalimenta. Y aunque no tiene mucho que ver con el objetivo central de este congreso, nos dejó en suspense al decirnos aquello de que Averroes decía que había 4 cosas que no se pueden ocultar. Menos mal que nos dio la respuesta y no ha esperado al día de hoy. Luego intervino Manuel Torralbo para hablar de lo que se hace en Andalucía en comunicación de la ciencia. Primero con el programa Andalucía Investiga, donde se hacían una revista, cursos de formación, una red de actores de divulgación. Por cierto, en su intervención inicial en el acto inaugural nos llamó a los divulgadores y comunicadores de una manera que me gustó y lo anoté: activistas. Bueno, creo que lo somos y que debemos serlo cada vez más. Luego, cómo se convirtió ese Andalucía Investiga con las UCCs y la Fundación Descubre. Nos habló de la red de ciencia directa, de los jóvenes, de las ferias de la ciencia, de la noche de los investigadores de la semana. Y aunque eso también era de su primera intervención de la mañana, me gustó cuando citó a Machado: solo se pierde lo que se queda, se gana lo que se da. Y creo que lo bonito justamente de comunicar la ciencia, alguna vez lo he comentado con algunos de vosotros y ayer mismo con uno de los participantes, lo bonito de dedicarse a comunicar ciencia no es lo que se enseña, es lo que se aprende. Y yo creo que esa es una gran motivación para los que nos dedicamos a ello. Yo creo que ya están todos, sí. Bueno, en el debate muy rápidamente se plantearon algunas cuestiones, como cómo combatir las tonterías pseudocientíficas. Alguien planteó la diferencia entre Argentina y Portugal y España, y es que los primeros tienen un Ministerio de Ciencia, y recordaréis que contestó Carmen Vela, que se quedó toda esa sesión, que estaría bien tener un Ministerio de Ciencia, pero que lo importante no es tanto eso, que es más bien testimonial, sino conseguir financiación, estabilidad, flexibilidad de gestión y todo ello en tiempo, para que no se desperdicie. Y remarcó que estar en el Ministerio de Economía tiene ventajas. Bueno, yo creo que alguien preguntó por qué en las evaluaciones
de proyectos no se dan puntos por incluir los aspectos de divulgación y en la valoración de los investigadores. Rosa contestó que se está trabajando en ello, pero que no es fácil todavía de implementar. Y también, y esto es algo más importante porque nos afecta a muchos, os afecta a muchos de los que estáis aquí, la complejidad burocrática de las solicitudes de la convocatoria de FECIT y el hecho de que solo a veces se consiga el 10% de lo solicitado. Bueno, pues Rosa también, que fue la más bombardeada de la sesión, contestó que los recursos son escasos y que lo difícil no es rellenar las solicitudes, sino tener un buen proyecto. Y por parte de esta mesa redonda, creo que no he predicado con el ejemplo, pero no tenemos más. Y pasamos a la segunda, que fue la que moderó José María Montero. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Tienes 5 minutos. Incluso 4. Aunque resulta increíble, porque ya son unas cuantas intervenciones con agradecimiento surtido, hay un agradecimiento que se ha olvidado. Siento confesarlo. Y además está vinculado, como no, a Elena Lázaro, inevitablemente. Y es que yo creo que hay que celebrar también, hay que agradecer y felicitarnos por lo que la propia ciudad ha aportado al Congreso. Yo creo que el carácter y el espíritu de esta ciudad, se nota que soy cordobés, también ha sumado, ¿no? Yo creo que en esta ciudad está muy acostumbrada desde hace mucho tiempo a ese mestizaje tolerante que era, en definitiva, la propuesta de la mesa, ¿no? Y que yo celebré tanto, ¿no? Que se incluyera, además en el propio comienzo del Congreso, se incluyera una mesa que era una celebración del conocimiento, pero desde otro escenario, de otro ámbito, de otras miradas, que nos invitaran a salirnos de esa endogamia, como yo decía, que es tan cálida y tan cómoda, en la que todos nos reconocemos, y se apostara por la exogamia, por el mestizaje, por llamar a gente desde fuera a que nos sumara también su manera de entender la ciencia, su manera de mirar la ciencia. Celebramos oír a una poeta hablar de matemática, a un biólogo hablar de poesía, a un humorista castigar a las pseudociencias. Esa mezcla yo creo que fue muy, muy valiosa. Creo que el tono de la mesa, además del fondo, el tono de la mesa oxigenó mucho la sala, hizo que nos relajáramos todos, nos permitió emocionarnos sin perder la razón y nos permitió reírnos también sin perder el rumbo de lo que queríamos hablar, que era de divulgación científica. Todos nos reconocimos de alguna manera en esa reivindicación que se hizo de la belleza que también habita en la ciencia, del misterio que nos propone, del asombro que produce. De alguna manera celebramos la dimensión estética de la ciencia, que a nosotros nos satisface, pero también nos ayuda a acercarnos a público que inicialmente puede que no estén interesados por la ciencia. La mesa provocó muchísima actividad en redes sociales, que es una cosa que a mí me satisface especialmente, con intervenciones absolutamente delirantes, como la de un señor que nos recordó que cómo era posible que estuviera Miguel Delibes, que se había muerto hacía 7 años. Y se lo recordó a David Broncano, además. No sé lo que ha hecho Broncano con él, pero me temo lo peor. Hubo mucha actividad en redes. Hubo un aluvión de citas literarias y científicas en la mesa, que es una cosa que también a mí me gusta mucho porque fertiliza mucho el diálogo. Me voy a permitir que yo sume una más a ese aluvión de citas. Decía Pessoa, poeta y portugués, y perdonad la redundancia, decía Pessoa que el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, lo que hay es poca gente que se dé cuenta de ello. La sala estaba llena de gente que se daba cuenta de ello, pero sobre todo estaba llena de personas que estaban deseando contárselo a los que no sabían eso, ¿no? Y yo creo que eso también fue muy interesante. En definitiva, los científicos, también fue un elemento, creo, importante en la mesa, los científicos son narradores que al final necesitan usar las mismas herramientas que un buen narrador, o sea, van a necesitar misterio, acción, buenas metáforas, algo de poesía, unas gotas de humor, y de todo eso se habló en la mesa, ¿no? Yo dije que era un caramelo, pero claro, en la misma mesa no iba a decir que tenía también su parte de veneno. Ahora lo puedo decir aquí, ¿no? No era fácil bregar con 3 personas que tenían lenguajes muy diferentes, incluso generaciones diferentes, formaciones diferentes y un tempo diferente. Es decir, ahí viste a Broncano, que es lo que aquí llamamos un repentizador, o sea, es capaz de coger 200 ideas al vuelo y armar con ellas un discurso y ametrallarnos y hacernos reír y pensar al mismo tiempo. Y teníamos a Clara,
que le costaba trabajo terminar un chiste porque lo estaba declamando. Y entonces, claro, era un choque de trenes. Y mientras tanto, Miguel, que ese papel lo hace muy bien, Miguel iba tejiendo con hilos dispares un discurso que de alguna manera aglutinaba todos esos elementos que estaban repartidos por la sala y por la mesa, ¿no? Y voy a terminar con, se lo decía Ignacio, con una anécdota de las bambalinas de la mesa. Yo le había escrito un correo a las 3 personas, a Miguel, a Clara y a David, proponiéndole un poco la dinámica de la mesa porque le tenía miedo a ese choque entre diferentes lenguajes, diferentes formaciones, y sobre todo le tenía miedo que se convirtiera en una sucesión de discursos, ¿no? Entonces les propuse que hubiera una primera y única ronda de intervención inicial de 5 minutos tasados y que luego pasáramos al diálogo. Todo el mundo estuvo de acuerdo en los correos electrónicos, pero cuando llegué aquí, un minuto antes de sentarnos, cuando estaba recordándoles que ese era el pacto al que habíamos llegado, Clara me dijo, bueno, yo en realidad he escrito estos 9 folios que quería leer. Y entonces yo me eché a temblar y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Clara quiere leer 9 folios, yo quiero que haya un diálogo, esto se puede convertir en, yo también quiero leer mis 9 folios. Entonces, ahí, como hablábamos ayer Tony y yo, saqué el instinto periodístico ese que tú me conociste. Yo lo tuve, ¿te acuerdas? Hace 25 años. Y, exacto. Entonces le hice 3 preguntas clásicas de periodista a Clara. Le dije, ¿el texto es inédito y es sobre cultura y ciencia? Y me dijo, sí. ¿Nos lo regala? Sí, os lo regalo. ¿Lo podemos publicar en la revista de iDescubre, de la Fundación Descubre, y así todo el mundo lo lee? Claro, sí, lo podéis publicar. Pues mira, lo publicamos y ahora, si te parece mejor, entramos en diálogo. Y entonces la amenaza se convirtió en una oportunidad. El texto anoche estaba ya en mi buzón. Es una preciosidad. Son 9 folios, efectivamente. Son 9 folios escritos por Clara. Es un texto inédito sobre cultura y ciencia. Y ya que me he puesto en el instinto periodístico, me vaya a permitir que os regale y nos regale como primicia el último párrafo del texto, que yo creo también viene muy bien para estas conclusiones. Dice, yo no creo que estemos aquí con ningún fin, pero suscribo el agustiniano nos interrogante. Y ya sea movido por la ciencia o por la cultura, celebro ese impulso humano que nos hace dar siempre un paso más. Gracias por todos los pasos que hemos dado juntos y los que vamos a seguir dando juntos en más sitios. Muchas gracias, Santi. La siguiente mesa redonda, bueno, hubo la presentación del selfie de la comunicación, que debéis saber que está disponible creo que ya está disponible en la web de la Asociación Española de Comunicación Científica. Creo que es muy denso en información y conviene consultarlo, y como ya sabéis, participaron en ello varios miembros de la asociación a la que le han dedicado bastante trabajo, así que muchas gracias a todos ellos, personalizado en Pilar Perla, que está todavía presente aquí en la sala. Gracias, Pilar. La siguiente mesa redonda fue la de cómo está el sector, que Iñaco tuvo a bien moderar. ¿Y cómo moderó? Con mano de hierro. Iñaco, ¿puedes hacernos un resumen? Sí, buenos días. Cuando llegue a los 5 minutos me lo dices y dejo de hablar. Vale. Bien, bueno, yo tenía en la mesa, como recordaréis, personas de perfiles muy diferentes, personas del mundo del periodismo, de la divulgación, de unos sectores, de otros sectores, de subsectores, vamos a decir. Y entonces intenté que a partir del orden de las intervenciones se le diera una secuencia que tuviera una mínima lógica al asunto, ¿no? Tuviera una coherencia. Entonces el orden vino a ser más o menos transitar desde el periodismo hacia la divulgación, desde, vamos a decir, lo privado a lo público institucional y desde lo más general a lo más concreto o particular. De alguna forma, esta fue la secuencia que procuré que tuvieran las distintas intervenciones. Empezó Nora Bar, la periodista argentina Nora Bar, que nos presentó 5 ideas. Ella hizo una descripción con estas 5 ideas de carácter muy general acerca de
bueno, pues de la profesión del periodismo científico y del sentido del periodismo científico en la actualidad. Estas 5 ideas las enuncio para que no alargarme. Una es que el mundo de los medios ya no es lo que era, se refiere a la gran competencia que hay por el tiempo de consumo entre unos medios y otros, y sobre todo con la enorme oferta que hay en Internet. La segunda es la de que el lenguaje científico otorga credibilidad y también incidió en el hecho de que las falsedades también se difunden con una enorme facilidad a través de los medios, que la tarea bueno, al menos tal y como lo expresó ella, ¿no?, del periodismo científico, uno de los objetivos consiste en promover el pensamiento crítico de la ciudadanía. Lo caracterizó, además, ese pensamiento crítico, expuso en qué debía consistir, también en alfabetizar acerca del método científico. Una cosa venía ligada con la otra, y ella consideraba también muy importante informar acerca de la incertidumbre. La segunda persona que intervino fue Patricia Fernández Lis, la directora de materia, y ella nos quiso presentar una serie de lecciones que había aprendido sobre los gustos y las actitudes del público lector a lo largo de estos años. Básicamente empezó haciendo un diagnóstico muy negativo de cómo está el periodismo con carácter general, diciendo que está en una situación muy mala porque entró en crisis al comienzo de la crisis, valga la redundancia, el modelo en que se basaba, el modelo de publicidad, pero no obstante también destacó que curiosamente lo que se está comprobando en Internet es que las noticias científicas tienen mucho más consumo del que cabía prever, y que hay ocasiones en las que, bueno, incluso con grandes acontecimientos de interés internacional, alguna noticia científica, bueno, no una vez ni dos, varias ocasiones se han colado entre las más leídas. Ella se refería al medio que dirige, Materia, en el país, pero bueno, es un medio importante y probablemente sea representativo. Además, ella incidió en el hecho de que Internet permite cuantificar el tráfico y de dónde viene, los consumidores, etc. Luego, ya a lo largo del debate que se suscitó después, ella enunció la idea de que periodismo y divulgación son cosas distintas, que los periodistas trabajan con fuentes, entrevistas, reportajes, y que en algunas ocasiones el periodismo está siendo sustituido por divulgación, porque el periodismo es muy caro y la divulgación, sin embargo, no lo es. A continuación, creo recordar que intervino Elena Lázaro, para hablar de las UCEF. No sé si sabéis quién es. Marian del Ejido fue la que intervino, perdón, me he equivocado. Fue Marian del Ejido, la directora del Municip. Ella hizo una descripción bastante pormenorizada acerca de cómo funciona el sistema de difusión de la ciencia desde la perspectiva de un museo, incidiendo en quiénes son cuáles son las motivaciones, los agentes, los medios que utiliza, el público al que va dirigido y el efecto que acaba teniendo sobre todo ello. Esta era, vamos a decir, en este trayecto del que estoy hablando, una posición intermedia. Estamos hablando de una entidad pública y que tiene un carácter diferente de lo que es el periodismo y la divulgación. A continuación intervinieron, Elena, efectivamente, hizo una exposición en relación con las UCCIs. Creo recordar que citó el número de 32 UCCIs en las universidades españolas, aunque hay 40 que no las tienen. Y yo creo que hizo alguna alusión a algunas disfunciones que se producen en este momento, como que, por ejemplo, hay UCCIs donde el personal está dependiendo de las ayudas de la FECIT y le parece que no debería darse esta situación, que tiene un carácter mucho más estable, soportado por las propias instituciones, y también se refirió al hecho de que en las universidades privadas hay menos UCCIs que en el conjunto de las universidades públicas. Y acabó Clara Grima hablándonos de su experiencia divulgadora. Ya estamos completamente en la universidad, y una persona que es profesora de universidad pero que también divulga, y ella básicamente la reflexión que acaba haciendo es que hay que ir a la infancia, hay que ir a los chicos y las chicas que están en el sistema educativo
desde muy jóvenes incidir en ese segmento, porque probablemente, no probablemente, con toda seguridad, ese es el segmento del que en el futuro va a depender la consideración que se tenga para con la ciencia y en general para un conjunto de valores que a ella le parecían importantes. Y yo creo que este fue el recorrido, bueno, luego un debate bastante vivo en relación con cuestiones relativas a la utilidad de las actividades que realizamos, a la cuestión de si hay o no hay competencia entre la actividad que se hace desde el sector público y la que se hace desde el sector privado y algunas otras cuestiones. Yo creo que esto es lo que se hizo. Muchas gracias, tocayo. Te toca, Gemma, la mesa redonda que moderó, que era dedicada a equidad y comunicación social de la ciencia. Y, por cierto, recuerdo que hoy es el Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer. Vale, yo es que he hecho los deberes, me he hecho aquí un par de dos diapos. Bueno, mi mesa era sobre equidad y comunicación social de la ciencia y además de los ponentes que teníamos en la sala, que los tenéis aquí, que era Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, que nos vino a explicar un proyecto que está haciendo la Fundación que se llama Andalucía Mejor Conciencia. Digna Couso, profesora de la Autónoma, especialista en didáctica de las ciencias, y ella nos habló no de un proyecto concreto, sino de varios relacionados con las cuestiones de género. Belén Macías, técnica de la unidad de cultura, del área de cultura científica del CSIC, y nos habló en concreto del proyecto La Ciencia en el Barrio. Y Mariano Martín, que es coordinador del grupo Argo, y nos presentó las actividades que hacen en el proyecto Contenedores, que es de elaboración de recursos y material didáctico online en acceso abierto para Iberoamérica. Para garantizar que la mesa fuera realmente equitativa y diera lugar a toda esa diversidad, lo que hicimos fue un cuestionario previo, lo retuiteamos, le dimos oportunidad a que hubiera participación no solamente atómica, sino también participación en bits, ¿no? También esa participación online de las personas que no pudieron venir, o de las personas que a lo mejor están en la sala pero que no se atreven a levantar la mano o que no les da tiempo, y eso también a veces hay que considerarlo. Los que hablan no son siempre la representación de toda la sala. Bueno, pues en base a esas participaciones de estos tres colectivos, ¿no? Del público que estaba en la sala, del público que nos envió preguntas y comentarios online y de los 4 excelentes ponentes que teníamos en la mesa, las ideas que surgieron fue, en primer lugar, ¿qué es equidad? Cuando hablamos de equidad en el área de la comunicación social de la ciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Y, entre otras cosas, se dijo que hay que tener en cuenta una perspectiva de la diversidad en muchísimos sentidos, en el sentido de un abordaje pluridisciplinar. Por eso me ha encantado saber que Murcia, que el nuevo congreso, precisamente el leitmotiv va a ser la multidisciplinariedad. Yo creo que es algo que evidentemente hemos trabajado mucho, pero aún falta muchísimo por hacer, y ese diálogo multidisciplinar va a ser también un elemento clave, es una buena noticia. Cuestiones de género, de etnia, de estatus socioeconómico, de diversidad en todos los sentidos, diversidad funcional. Veréis que hay conceptos que se repiten en un área en otra. Tener en cuenta también la accesibilidad y las posibilidades. Accesibilidad, por ejemplo, en distancia. El proyecto Andalucía Mejor Conciencia cubre muy bien precisamente ese aspecto. Zonas rurales que están alejadas de la oferta de comunicación social más estándar. Y entonces lo que hace la Fundación Descubre es ir hacia esa localidad que está más alejada. De nuevo, el estatus socioeconómico también no solamente es que no se ofrecen tantas actividades y tantas iniciativas de comunicación social en determinados barrios o en determinados colectivos, sino que incluso las familias tampoco están muy motivadas para ir a un museo o para ir a un colectivo. Entonces, ese aspecto también tenerlo en cuenta. Aspectos de accesibilidad y posibilidades, pero más desde el punto de vista cultural. No hay esa cultura, no se integra esa cultura científica dentro de las actividades de esos colectivos. Luego también tener en cuenta las edades y el acceso a los medios. No es lo mismo dirigirnos a gente muy joven que a gente más mayor, con las posibilidades de acceso y las diferentes culturas de acceso a los medios que tienen cada uno. Y eso también integrarlo en nuestras actividades. Por fin, luego está el aspecto de capacidades, esas capacidades que pueden tener que ver
con diversidad funcional. Nos recordaba en el público una persona que también, incluso aquellos que podemos considerar en alguna medida que son hipercapacitados, ¿no? Las personas que tienen altas capacidades, muchas veces esa misma alta capacidad les está impidiendo o les está produciendo problemas a la hora de disfrutar o de poder beneficiarse de los contenidos y de esa formación, o sea, también tenerlo en cuenta. Autopercibidos. Digna Couso, por ejemplo, nos comentaba que muchas veces las niñas autoperciben que sus capacidades son menores en comparación de los niños, porque como les han educado de esta forma y esa comparación constante, pues ellas mismas se restan, se merman esa percepción de sus propias capacidades. ¿Cómo abordar? Pues a mí me salían pues estos 3 elementos. Por una parte, pensar en las personas a las que nos dirigimos han de cumplir pues o deberíamos intentar velar para que haya esa diversidad, ir a todos esos colectivos, pero incluso también en los propios comunicadores. Alguien nos dijo comunicadores y comunicados, que estén todos representados. Los lugares, ir hacia donde está este problema o facilitar que ellos o que ellas vayan. Por ejemplo, si es un colectivo que normalmente no va a los museos o que pues facilitar el hecho de que vayan. Herramientas, el proyecto Contenedores que explicó Mariano Martín es muy claro, es dar recursos, crear recursos ad hoc para precisamente pues, para abordar estas actividades de comunicación. En Open Access, etcétera. También Digna nos recordó pues, el hecho del sponsorship, el no solamente utilizar, o sea, en esos recursos, en esas herramientas también la dotación económica para que se puedan, determinadas personas pues, puedan proseguir en esa comunicación social. Y finalmente también un cambio cultural que viene desde eliminar o minimizar los estigmas, dar visibilidad a toda esa diversidad, etc. Mariano nos dijo que equidad se entiende mejor si lo contraponemos con el significado contrario, que sería el elitismo, y los 3 mensajes que me gustaría dejar después de esta mesa fueron: Digna nos hablaba de eliminar la brillantez en el discurso y las acciones, con lo cual vamos minimizando ese elitismo que impregna muchas veces a las acciones de cultura científica. Belén Macías nos habló de la importancia de evaluar el impacto de lo que estamos haciendo y realmente ver si estamos consiguiendo lo que nos proponemos. Y finalmente Teresa Cruz y también alguno de los intervinientes online nos dijo que sería bueno empezar a mapear cuáles eran las comunidades a las que estamos llegando y cuáles a las que no estamos llegando. Y yo sé que estaba delante Gonzalo Remiro, iba haciendo así con la cabeza, iba tomando nota, no sé si está ya en las perspectivas de la FEDIT o de todos nosotros, pero mapear, importantísimo. Muchas gracias, Gemma. La última mesa redonda la moderó Gonzalo Remiro, que nos ha dejado, quiero decir que se ha vuelto a Madrid, y bueno, me ha mandado por mail un poquito su resumen, os lo voy a leer muy rápidamente. Dice: en la mesa hubo un consenso, bueno, sabéis que la mesa redonda iba de cultura científica y ciudadanía. Hubo un consenso con matices entre los ponentes en que la cultura científica puede ayudar a mejorar la democracia, que era la pregunta central del debate. Luego resume: José Antonio López Cerezo, de la Universidad de Oviedo, habló de que una sociedad más culta científicamente es más crítica con los poderes y modera la creencia falsa de que la ciencia es omnipotente. Esto no significa que los ciudadanos tengan necesariamente una imagen negativa de la ciencia en general. Una mayor cultura científica, no solo de conocimientos, también actitudinal y de apropiación del conocimiento, conlleva que los ciudadanos no se inhiban de las decisiones de ciencia que les afectan. Se pueden convertir en lo que denomina él de escépticos leales, lo cual es saludable para la democracia. Josep Lovera, de la Universidad Autónoma de Madrid, puso el foco en que debemos promover que los ciudadanos puedan hablar sobre cuestiones científicas que les afectan, no en todos los campos, pero sí en los que les afectan especialmente. Diversos estudios demuestran que en los países con mayor cultura democrática los ciudadanos reclaman más control sobre las decisiones tecnocientíficas. Puso como ejemplo experiencias como la de Holanda, donde el año pasado se inició la campaña Agenda de Investigación Holandesa,
para enfocar las prioridades de investigación científica en cuestiones que provocan preocupación en la opinión pública. También habló de que muchas veces las decisiones sobre ciencia y tecnología no las toman ni los científicos ni los políticos, sino la industria tecnocientífica. Ana Paula Morales, de la Universidad de Campinas de Brasil, explicó que lo que posibilita una mayor cultura científica es la comunicación social de la ciencia, tomando como referencia teórica la espiral de cultura científica ideada por Carlos Bock. En esta espiral, los conocimientos científicos que llegan al ciudadano y que condicionan su participación social se multiplican si funciona adecuadamente la traslación a los ciudadanos de lo producido por la tecnociencia gracias a los intermediarios necesarios, que son los periodistas y los comunicadores. Por tanto, la comunicación social de la ciencia es una herramienta que ayuda a mejorar la sociedad democrática. Por último, Guido Corradi no respondió a la pregunta central de la mesa, sino que se centró en que debemos aprender de la psicología para convencer a los que creen en cuestiones pseudocientíficas que pueden ser un peligro para una sociedad democrática. Nos advirtió de una falsa creencia, que es pensar que los que creen en pseudociencias no están informados, cuando en realidad pueden estar muy informados, aunque sea erróneamente. Por otro lado, nos explicó que adoptar una postura agresiva contra estas personas, tildándoles de ignorantes, es contraproducente, puesto que reafirma sus creencias. Recomendó escucharles para conocer las razones y los sesgos cognitivos que les llevan a creer erróneamente en cuestiones pseudocientíficas y después utilizar mensajes muy simples y visuales que expongan los riesgos de estas terapias o prácticas sin ofenderles. La última mesa redonda, que no fue mesa redonda, la hicieron varios ponentes, pero a mí me gustaría saber si Natalia, que es la protagonista de esa última sesión, nos puede hacer un resumen de su intervención. Y aunque no estaba previsto turno de preguntas o de intervenciones, me estabas pidiendo que acabe. Pues acabo. Os emplazo a todos a que nos veamos las caras en Murcia dentro de 2 años y mientras tanto que sigáis haciendo lo que estáis haciendo. Gracias.